El Gran Engaño se complace en presentar Puertas Dimensionales como presentador y conductor Víctor San Vicente. Vamos a empezar la 13ª parte sobre las puertas dimensionales y vamos no a seguir directamente con lo de la Ouija, dentro de poco vamos a seguir con ello, pero vamos a hacer primero un repaso a esta publicación que aparece hablando sobre energía universal. Ya sabéis que de Reiki se habla de cuántos Reikis hay, pues precisamente en una página de gente que se mueve en este mundo del Reiki nos dice de que sí, de que hay muchos diversos, pero que en verdad solo hay uno, porque todo procede del mismo señor, del maestro Usui, y se ha hecho ramificado por distintos lugares y de distintas formas, pero que en definitiva son formas distintas de utilización del canal que ellos hablan, ¿no? Y que todos trabajan con la energía universal. Ya veis, ellos nunca pueden hablar de que esa energía proviene de quien proviene, porque quizás la mayor parte de ellos ni lo saben que procede de Satanás. Pero bien, ya hemos visto cómo verdaderamente es de quien procede ese tipo de energía. Si nosotros vamos viendo, bueno, aquí ya lo veis, todas las variantes de Reiki basados en el sistema tradicional japonés constituyen variaciones de la energía universal. Hay una sola energía universal, pero depende del maestro, pues lo hace de un modo o de otro. La energía universal es el uno que contiene al todo. Mirad cómo nos está hablando de algo interesante, y es que todo esto también se mueve, si veis el artículo, con vibraciones. Pues claro, así en todo esto vemos que aquí nos da un ejemplo de cómo funciona también la música en distintos modos. Pero claro, todos son estilos musicales, pero todo es sonido. Pues bien, hacen una analogía con todo esto. El caso es que nos damos cuenta de que realmente el Reiki siempre depende de una energía universal, lo que en la Guerra de las Galaxias llamarían la fuerza, ¿no? Noticias sobre la mente. Una noticia que podía haber aparecido perfectamente en la primera parte de la conferencia anterior, donde vemos algo no muy agradable. Descuartizador Vázquez Mori, solo lloraba, mi mente estaba en blanco. ¿Haciendo qué? Pues bueno, este señor mató a otro señor, que parece ser que era asunto de amantes, pero que no tuvieron discusión ni nada parecido. Él solo lo que va explicando es algo que es realmente un poco escalofriante. Dice que sostuvo también que producto del pánico y estado de shock, en vez de pedir ayuda decidió ir a una tienda de artículos de construcción para comprar una sierra, porque el otro se sentía mal, no podía respirar, y fijaos lo que termina diciendo: ese momento solo lloraba y mi mente estaba blanco, y no veía más que la sierra y mi mano cortando. Acto seguido procedí a cortar los brazos a la altura del hombro, indicó acotando que también usó un cuchillo de cocina. O sea, él se daba cuenta que estaba haciendo eso, pero su mente estaba en blanco. ¿Cómo puede ser eso? Bien, estas cosas solo funcionan cuando es algo de posesión demoníaca. El endemoniado se da cuenta de lo que está haciendo, pero no puede hacer nada para evitarlo. Eso es posesión. Pues bien, ya veis las cosas que llegan a pasar. ¿En qué se habría puesto este señor para llegar a este punto? A saber. Creer en el dualismo entre mente y cuerpo es malo para la salud, revela estudio. Al parecer, no creer en que la mente y el cuerpo son parte de una misma cosa tiene efectos negativos en la salud. Un nuevo estudio realizado por científicos de la Universidad de Colonia sugiere que esta creencia dualista entre el cuerpo y la mente afecta la salud de los creyentes. Ya sabéis que la mente va por un lado y el cuerpo por otro, ¿no? Estas personas que consideran que la mente y el cuerpo son dos entidades separadas mostraron una tendencia a comer menos saludable, ejercitarse menos y en general una actitud más descuidada en términos de lo que se considera saludable.
Los investigadores creen que las personas que tienen estas creencias dualistas le dan menos importancia a su cuerpo y tienen una mayor tendencia a incurrir en comportamiento poco saludable. El cuerpo es visto en última instancia como un vehículo desechable que solamente ayuda a la mente a interactuar con el mundo físico. Hay posiblemente una especie de divorcio, en realidad una esquizofrenia, entre ser el que piensa y el que siente, y por lo tanto no se toman decisiones o no se resuelven operaciones mentales con los sentimientos. Los investigadores creen que la evidencia apunta a una relación bidireccional en la que las creencias metafísicas de unidad entre cuerpo y mente, en cambio, pueden servir como una herramienta cognitiva para lidiar con ciertas enfermedades. Y bueno, el artículo nos habla también de la filosofía de Platón, etcétera, etcétera, de este dualismo. Hay algo que incluso aquí no se dice explícitamente, pero recordemos que teóricamente en el mundo cristiano se acepta que hay una inmortalidad del alma, un alma que está dentro de un cuerpo, y que nuestro cuerpo tira hacia lo malo y el alma, cuando nos morimos, pues irá hacia donde sea, ¿no? Hay una dualidad. Fijaos hasta qué punto dentro del mundo protestante esto es tan habitual, que para querer justificar que se puede comer de todo, dicen, no, yo oro sobre este alimento y ya está. Lo que antes era impuro ahora pasa a ser puro. Eso ya es del Antiguo Testamento, ya no sirve. Y cualquier alimento que Dios decía que era inmundo, pues yo lo bendigo y se acabó. Pues bien, esto es una auténtica tontería. Y lo que hace es precisamente lo que provoca, puede ser esto, que la gente no se cuide tanto como deberían cuidarse. Hay una dualidad. Nosotros sabemos que no hay alma inmortal, que cuerpo y mente va unido, y que esa relación entre una cosa y otra marca que nosotros nos hemos de cuidar físicamente para estar bien mentalmente, y mentalmente bien para también llevar una buena salud física. Pero bueno, esto está siendo una de las causas dentro de que el mundo también religioso, teóricamente cristiano, no se haga el cuidado sobre el cuerpo como debería ser. Y ahora sí vamos a continuar con el tema de la Ouija y seguiremos donde terminamos esa lectura. Aún nos quedan unas cuantas páginas por ver y vamos a ir un poco rápidos. Una puerta al infierno. El título ya es sugestivo porque es de lo que estamos tratando, ¿no? De puertas. Es posible que solo sea un juego, pero algunos consideran que la Ouija es una herramienta peligrosa. David Farran, presidente de la British Physic and Occult Society, Sociedad Británica de lo Psíquico y Oculto, considera la Ouija como la puerta hacia fuerzas poderosas y maléficas. Si se contacta con estas entidades utilizando la Ouija sin saber lo que se está haciendo, pueden despertar y tomar posesión de todos los que están tratando de comunicarse con ellas. Casi nada, ¿eh? O sea, pueden quedar posesos. Han abierto una puerta dimensional a los demonios. Eso es la Ouija. El álbum de Farran está lleno de recortes de periódicos que detallan el empleo erróneo de la Ouija. Estas fuerzas existen realmente, afirma. Siempre que he intervenido en el empleo de la Ouija, lo he hecho adecuadamente, bajo condiciones controladas. Hay que estar iniciado en lo oculto y entender sus principios generales. Y esto solo es el primer paso. O sea, que dicen que para utilizar la Ouija tienes que ser un iniciado. Iniciado, ya sabéis cómo funciona el tema de iniciados, ¿no? En la masonería, en Illuminatis, en todo, ¿no? Pues bueno, es nada más que una patraña. Con esto tú no dominas nunca. Es lo que uno quiere creer, que yo haciendo esto lo voy a dominar, lo del más allá. Tú no vas a dominar nada, él te va a dominar a ti siempre. Las anotaciones y recortes de prensa de Farran abarcan más de medio siglo de casos fatales. Uno de los primeros descritos trata de una posesión a través de la Ouija en 1933, cuando el muchacho de 15 años, Matty Tarley, disparó contra su padre y lo mató. En un juego de Ouija con su madre, los espíritus susurraron a Matty que debía matar a su padre para que su madre se pudiese casar con un cowboy. Otro caso más demuestra. En un hecho más reciente, otro adolescente de 15 años, Colin Roberts, fue encontrado colgado de un árbol junto a una iglesia de Belfast, después de que el diablo le hablase por medio de la Ouija. Lo último que dijo a sus amigos fue que había hecho un pacto con el diablo y que tenía que ir a una fiesta. Este episodio sucedió un mes después de encontrar muertos unos machos cabríos cerca de una iglesia en una noche de luna llena.
Esos rituales satánicos que parecen típicos de película, no son películas, pasan en realidad. Pero prueban en estos casos que la Ouija abre las puertas para que las entidades merodeadoras tengan acceso al mundo de los vivos, como dicen algunos. Fijaos, cuando ellos están hablando de esto, vienen a hablar como si fuera de entidades de personas muertas, porque vienen al mundo de los vivos. No, es que quien se aparece allí, quien actúa, no es ningún muerto, son espíritus de demonios, que es muy distinto. En el caso de Matty Tarley, una posible explicación de sus actos sería que su madre fue la que movió el puntero y deletreó las instrucciones para que Matty matase a su padre. Con su marido muerto, la madre era libre para casarse con su amante cowboy. Sin embargo, en el caso de Colin Roberts, los informes nos hablan de un adolescente inteligente y pragmático que no sufría ninguna enfermedad mental. Por tanto, ¿es posible que Roberts hubiese empleado realmente la Ouija para ponerse en contacto con el diablo? Ya veis, no tenía ninguna enfermedad mental. El padre Dominic Walker, psicólogo y antiguo consejero de exorcismo del obispo de Southwark, ha tratado a más de 1000 personas cuyas vidas habían sido alteradas por fenómenos paranormales. No creo que las tablas Ouija pongan en contacto con espíritus, dijo. Vaya. Pero creo que ponen en contacto las mentes con la materia. Por esto son tan peligrosas. O sea, un propio padre está diciendo de que no es cuestión de demonios. Pues entonces, ¿qué es? Muchos otros psicólogos y psiquiatras están de acuerdo en que jugar con lo oculto puede dañar a las personas mentalmente inestables. ¿Solo a los mentalmente inestables y a los otros no? Y he hablado con muchos adultos y niños que han intentado suicidarse o se han mutilado, declara Gordon Wright, consejero de víctimas de lo sobrenatural. No describen un acto impulsivo, sino algo por lo que se sienten atraídos como por un imán. Se convierte en una obsesión, algunas veces tienen que hacerlo, y esto se ha vinculado con lo sobrenatural. En su revelador libro Dangerous Obsessions, Obsesiones Peligrosas, Andrew Boyd también cuestiona el poder paranormal de la Ouija. Después de realizar una de las mayores investigaciones sobre el papel del oculto en la sociedad, Boyd ha llegado a la conclusión de que algunos individuos que penetran en lo oculto con conceptos de la realidad enfermizos, confusos y a menudo contradictorios, pueden perderse en un mundo sombrío y sobrenatural de mitos, magia y morbosidad. Pueden llegar a trabajar para socavar su propio equilibrio psicológico. Claro, si unos ya son inestables, se pueden terminar de desestabilizar, eso está claro, ¿no? Pero no creamos que nadie es inmune a que haya un trastorno en la persona. Cláusula de demencia. En conjunto puede decirse que los sujetos menos estables son los que más quedan influenciados por jugar con lo oculto. El doctor Geoffrey Scooby, un psicólogo de la Universidad de Glasgow, resume así el debate. Las personas altamente susceptibles, un 10% de la población, se ponen en peligro con sus propios poderes psíquicos. ¿Sus propios poderes psíquicos? Fijaos como en ningún momento se nos está diciendo que es una obra diabólica, sino que es cuestión de tu propia mente. Pero ¿deja esto de lado la posibilidad de que el mundo de los espíritus sea el responsable de estos peligros? No excluyo esto como posibilidad, dice Scooby. Las personas que ya están psicológicamente en la frontera son las que tienden a convertirse en víctimas. Para ellas jugar con la Ouija puede convertirse en una adicción. Bien, pero aquí no he terminado de decir que sí, ¿qué es esto? Para mucha gente la obsesión por lo oculto ha ido más allá de jugar con una tabla Ouija. Se ha convertido en un estilo de vida o en una religión tan válida como el cristianismo o el islamismo. Y aquí veréis en este apartado de Verónica. Esto es una tabla Ouija, hay muchas, muy distintas. Desde que el hombre es hombre, ha tratado de comunicarse con los muertos. De hecho, la relación del hombre con sus difuntos puede darnos interesantes índices sobre su grado de civilización. Esto ya lo habéis visto, ¿no? Todas las culturas de todas las épocas tienen rituales de comunicarse con muertos. Esos entierros que hacen, cómo van luego allí a llevarles flores, a saber qué, ¿no? Algunos construyen grandes monumentos conmemorativos, otros los esconden en lugares apartados, en pequeñas cajas bajo tierra o en anónimos nichos. Otros se los comen y Norman Bates los diseca y los deja en una mecedora para después ponerse sus ropas. Bueno, ya sabéis que aquí hace la alusión a la película de Psicosis de Alfred Hitchcock, ¿no? Todos, en fin, mantienen algún tipo de relación con ellos, ya sea para acercarlos o bien para mantenerlos alejados. Algunas personas dicen haber comprobado que el siguiente método sirve para acercarlos.
Este curioso método se ha extendido tanto que tiene múltiples versiones. Básicamente en todas ellas se utilizan unas tijeras, un libro y un cordel. Ya veis que siempre se utilizan una serie de objetos que sirven para un algo en ellos, ¿no? El sistema es realmente popular, pero no hemos de presuponer que todo el mundo lo conoce. Y aquí nos habla que para proceder introducimos las tijeras abiertas en el libro, que para los más ortodoxos ha de ser una Biblia. Ya veis cómo se mezcla una cosa con otra, ¿eh? Aunque esto no es absolutamente necesario. Posteriormente pasamos el cordel varias veces alrededor del libro y lo atamos fuertemente de manera que la presión de las hojas o las tijeras haga que el libro pueda sostenerse sujetando solo estas. Otras versiones sugieren distintas formas de hacerlo y también es variable el número de personas que deberían participar en la experiencia, pero lo más habitual es que lo hagan dos. O sea, una ouija sola normalmente no se hace, ¿eh? A partir de dos y con estas cosas extrañas. Y así va diciendo una serie de cosas que ellos hacen. Cada uno de ellos coloca la yema del dedo índice en la parte inferior y exterior de uno de los ojos de las tijeras y se procede a la invocación. Es que proceder a invocación no es algo que salga de tu mente, estás invocando algo ajeno a ti. Previamente los participantes han pactado un código binario. Si el libro señala hacia la derecha, quiere decir sí; si señala hacia la izquierda, quiere decir no. Esto supone que no pueden hacerse preguntas abiertas, quién, cuándo, dónde, sino solo aquellas que puedan contestarse con un sí o un no. Desde que las hermanas Fox popularizaron su sistema de comunicación mediante raps o golpes, hasta llegar a nuestros días con los modernos y complicados métodos de transcomunicación instrumental, psicofonías, psicoimágenes, etc. ¿Habéis oído alguna vez una psicofonía? Pues no tengáis ganas, si no lo habéis hecho nunca. Yo recuerdo que un pariente mío, que le gustaban mucho las cosas raras, se dedicaba por las noches de los sábados a hacer psicofonías y se iba con esos tiempos el cassette, ponía una cinta y se quedaban allí a grabar lo que se oía por la noche. A veces se quedaban, volvían por la madrugada otros días a buscarlo, a veces se quedaban allí toda la noche. Os puedo decir de dos casos. Uno, en el caso de este pariente, dijo: mirad, que os lo pongo. No queríamos y nos lo puso. Y solo oír un pequeño trozo, menos mal que mi padre dijo: cierra esto. Y se acabó. Pero es que lo que se oía era, bueno, repugnante de sonidos guturales, que decías, esto no es normal para nada. Tú estás en un lugar, en un cementerio, y eso no lo oyes. Era algo distinto. Pues bien, eso estaba en la grabación, y él le encantaba hacer eso, porque estaba convencido de que eran los muertos que por allí pululaban y hacían sus cosas, y soltaban sus mensajes. ¿Sabéis? Otra persona me dijo en una población cercana de nuestra costa, que también fueron por la noche a hacer psicofonías, y que además les empezaron a pasar cosas extrañas, a manifestarse cosas extrañas, que salieron todos corriendo, y no porque se imaginaran nada, sino porque todos vieron cosas parecidas, por no decir lo mismo. Mientras además luego volvieron un día a buscar el cassette, y lo que se oía era espeluznante. Pues bien, estas cosas tan salvajes, tan locas, es lo que mucha gente sigue haciendo, y van buscando imágenes de fantasmas por lugares, por castillos, por mansiones, por casas deshabitadas, etcétera, etcétera. En fin, así se entretienen, jugando con demonios. Sin embargo, la invocación a Verónica tiene características peculiares. No se necesita instrumental complicado. ¿Quién no tiene unas tijeras y un libro, aunque no lo haya leído? Tampoco hacen falta conocimientos técnicos, no se necesita tener conexión con ningún ente espiritual. No, si ya te pones directamente, claro que no hace falta. Verónica siempre está allí, pero sobre todo no precisa de capacidad especial alguna, cualquiera puede hacerlo, solo se necesita una actitud expectante y un poco de paciencia en las primeras sesiones. También ayuda bastante el crear un clima adecuado en una habitación tranquila en penumbra, o sea, es que se busca lo tétrico ya. Normalmente cuando uno de los participantes desconoce el sistema se le cuenta la historia de Verónica. Existen tantas historias como personas han practicado con este método y seguramente el nuevo participante distorsionará un poco más lo que le cuenten. En algunas versiones Verónica era una joven que se suicidó cortándose las venas con unas tijeras tras haber sido despechada por su novio. En otras mató a su marido con unas tijeras que después trató de esconder en un libro. En todas las versiones hay una muerte violenta.
las tijeras son el arma y Verónica acaba suicidándose. Ahora Verónica responde a nuestras invocaciones, es fácil. Es que, ¿esto a una persona en sus sanos cabales le puede llegar a traer? Pues sí, porque hay muchas personas que parecen muy sensatas y se han hecho hartones de estar con asuntos de Ouija. Es la curiosidad. Dice que cualquiera puede conseguirlo, eso es lo más peligroso. Lo normal es que la experiencia acabe siendo anodina tras las primeras sesiones de sorpresa, miedo y curiosidad, pero también puede llegar a ser desagradable, producir daños en el mobiliario, lesiones a los participantes que pueden ser físicas, disociaciones de personalidad, casi nada, crisis psicóticas agudas y finalmente suicidios. Si fuera una atracción de feria, ¿se la recomendaría a un amigo? Desde luego es que cuando el diablo actúa es para quedar verdaderamente perplejo por todos lados, y todas estas cosas desde luego que se pueden producir. Dice, dame una prueba. La condición humana hace que este tipo de historias nos resulte interesante, salvo a un puñado de pseudoescépticos que las desdeñan a priori sin conocerlas. Yo recuerdo de alguna persona que me decía que no creía absolutamente en nada de esto, y un día, ¡pam!, vamos allí. Pues cuando notó las cosas que notó, se fue corriendo de allí. Y ahora cree en que realmente hay algo extraño después de la muerte y cosas parecidas a eso. Pero claro, tampoco quieren aceptar que sean demonios. Pero bien, la curiosidad dice que mató al gato, ¿no? Esta actitud es tan equivocada como la de las personas excesivamente crédulas, que lo aceptan todo sin ninguna crítica. Pero ¿cómo podemos saber si los relatos que nos cuentan se corresponden con la realidad? ¿Estas historias son ciertas o son solo cuentos de viejas? En parapsicología, el primer paso es buscar una explicación natural. De aquí no pasan muchas de las historias. Si no la hay, el segundo paso es, por desgracia, descartar el fraude, que puede ser consciente o inconsciente. Es decir, la persona puede contarnos algo que no es realmente cierto, pero sin tener la intención de engañarnos. Por ejemplo, alguien podría haber estado en algún sitio o haber hecho cosas que posteriormente no recordara. Podría infligirse heridas que posteriormente atribuyera a una causa exterior, pudiendo ser o no consciente de ello. Pero ¿y si hemos superado estas fases? ¿Un simple relato puede tener la suficiente fiabilidad como para convencernos? ¿Y si nos lo cuenta nuestro mejor amigo? Ese que nunca nos ha engañado. ¿Y si nos lo cuenta nuestra propia madre? ¿Se lo estará inventando? ¿Y si nos pasa a nosotros? Quizá nos estemos volviendo locos. ¿Sabéis? Sé de personas que se han encontrado en esta situación, de que ellos más o menos escépticos, pero cuando su mejor amigo les ha dicho, a mí me ha pasado esto, y confían en esa persona ciegamente, luego se quedan perplejos. Y algunos dicen, bueno, yo también quiero, y otros, gracias a Dios, dicen, bueno, yo no quiero entrar en esto. Pero estas actitudes pasan. Ninguna posibilidad ha de descartarse a priori. Lo que hemos de hacer es encontrar un caso que sea capaz de superar todas las cribas, un testimonio tan sólido que no deje lugar a la menor duda, una prueba física. Eso fue lo que pidió María. María es la primera parte de un nombre compuesto que no revelaré. María es además una persona que trabajaba en una hamburguesería. Ana era una compañera de trabajo que a veces le contaba historias de este tipo. ¿Sabéis? Hay personas que son muy dedicadas a explicar estas historietas así de terror, porque esto es terror, no es miedo, es terror. Era jueves por la noche y apenas había trabajo que hacer. Todo estaba muy tranquilo. El jefe no iba a venir, así que podían hacerlo. Ya lo tenían todo preparado. Ana le había contado a María que ella solía hacerlo a menudo y que no había ningún problema. Sacaron las tijeras, la Biblia y una cinta de color rojo e invocaron a Verónica. El libro no tardó en empezar a moverse señalando a la derecha e izquierda, contestando a las preguntas que se le hacían. María, a pesar de estar viéndolo, pensó que podía ser Ana la que estuviera moviendo imperceptiblemente su dedo para producir las respuestas. Así que mentalmente le pidió a Verónica que si de verdad era ella le diese alguna prueba o se manifestase de algún modo. No pasó nada. Las dos jóvenes dieron por concluida la sesión al poco tiempo y cuando terminaron la jornada se fueron cada una a su casa. Ana se fue sola, María acompañada por su marido. El joven matrimonio no sabía que en casa les aguardaba una inquietante sorpresa. Al entrar y enfilar el pasillo que llevaba a la cocina, descubrieron que la puerta de la despensa, que estaba empotrada en la pared, estaba abierta de par en par. Sobre el suelo varias piezas de la vajilla estaban no caídas, sino ordenadamente colocadas, y todas ellas invertidas. Un pequeño plato de postre invertido con una taza perfectamente colocada boca abajo sobre él.
A su lado un plato hondo, una olla y una cazuela, todos invertidos. Junto al plato apareció un tenedor que había sido violentamente doblado a pesar de su grosor. María se asustó y automáticamente lo atribuyó a Verónica. Esta era la prueba que había pedido. Su marido permaneció aparentemente impasible, pero no quiso volver a utilizar ninguna de aquellas piezas que marcó cuidadosamente, ni volvió a comer nada que hubiera sido cocinado en aquella cacerola o en la olla. Pocos días después, María estaba sola en su casa. Todavía no había podido olvidar lo sucedido. Era una mañana como cualquier otra. Estaba limpiando por la casa y al pasar por el baño se preguntó quién habría dejado abierto el grifo del lavabo. ¿Quién? Bueno, si no había sido ella, habría sido su marido. Sin más intentó cerrarlo, pero no pudo. No pudo cerrarlo por la sencilla razón de que ya estaba cerrado. Intentó girar la canilla, pero era inútil, ya estaba completamente cerrada. Sin embargo, del grifo seguía cayendo un débil chorrito. Era extraño porque aquel grifo cerraba perfectamente. Entonces María se asustó un poco, pero haciendo gala de una singular entereza y una sutil lucidez, decidió simplemente cerrar la llave de paso. No obstante, aquel insidioso chorrito seguía cayendo. Tal vez fuera el agua que quedaba en las cañerías. María abrió el grifo para dejarla caer. Sorprendentemente, el mismo chorrito siguió cayendo como si nada. Con el grifo abierto o cerrado, con la llave de paso abierta o cerrada, el fenómeno continuó durante más de una hora. Días después volvió a repetirse, exactamente igual. Durante un par de meses vino repitiéndose de forma que varios testigos pudieron comprobarlo. Paulatinamente fue desapareciendo. Son palabras de la propia protagonista. Cuando me acordaba sentía miedo, sobre todo si era de noche, y entonces volvía a suceder. Esta historia reúne un testimonio fiable, efectos físicos comprobables y testigos independientes. Y sabéis, yo os contaría de alguna persona conocida mía, de que estando su hermano haciendo también ciertas cosas parecidas a estas, de lo que aquí estamos tratando en su casa, en la casa nunca había pasado nada. Pero después de hacer su hermano esas cosas, en la casa empezaron a pasar cosas muy extrañas, hasta ver a una chica que se le aparecía delante en el comedor y por el pasillo. Pues bien, que incluso él dice que hasta llegó un momento en que le gritaba para que se fuera y de todo. Pues ese chico que no creía en nada de esto, pues luego pasó mucho temor. Y me sigue diciendo, cuando aún lo veo, de que aún siguen pasando cosas extrañas en ese piso. Bien, nos estamos poniendo, haciendo estas tonterías en terreno del diablo. Y la gente se cree, pues no, bueno, deben ser cosas que pasan, tonterías, o bien son los muertos que se aparecen. Son espíritus de demonios. Telergia. Eliminada toda posibilidad de encontrar una explicación natural, podemos considerar la hipótesis paranormal. Ahora bien, comprobada la veracidad del relato, ¿podemos afirmar que el espíritu de Verónica se estaba manifestando a través de estos fenómenos? En mi opinión, no podemos afirmarlo en absoluto. Aun cuando aceptáramos la hipótesis trascendental, no podríamos asegurar que fuera Verónica en otra entidad que se hiciera pasar por ella. Desde la parapsicología, la hipótesis a considerar sería que María habría puesto en marcha un tipo especial de energía conocido con el nombre de telergia. Ya veis cómo le dan explicaciones, ¿no? Que posee cualquier ser humano, una energía de naturaleza todavía desconocida, pero cuya existencia ha podido ser demostrada. Esta energía, cuyo desbordamiento incontrolado se conoce como psicorragia, podría haber producido todos estos fenómenos. O sea, tú tienes un poder, vamos. Se sabe que la telergia existe, se sabe que depende del ser humano, se sabe que puede controlarse voluntariamente y también que puede quedar descontrolada. Lo que no se sabe todavía es cómo. La telergia no es nada sobrenatural ni preternatural. Su origen no es divino ni demoníaco, ¿no? Es una forma de energía humana y como tal se comporta siguiendo principios similares a los que rigen la conducta humana. Su manifestación será más probable si de ello se obtiene algún tipo de beneficio. Tiende a desaparecer en la medida en que sea sistemáticamente ignorada y en ocasiones puede expresar una necesidad, un miedo o un deseo de forma simbólica. Hace algunos años me contaba una mujer a la que llamaré M, que ella sabía que el más allá existe, que sabía que cuando nos morimos somos puestos en presencia de Dios. Pues esta señora sabía algo mal, porque no es así. Y juzgados, y que las personas que están en el paraíso pueden vernos desde allí. Tampoco es así. Para hacer todas estas afirmaciones se basaba en algo que le había sucedido y que le había marcado profundamente.
El 1 de noviembre, día de Todos los Santos, ella iba al cementerio a llevar flores a la tumba de su padre. No había dejado de hacerlo ningún año desde que su padre falleció. Sin embargo, aquel año había estado muy ocupada y entre unas cosas y otras, como ella decía, se le olvidó. Hablemos un momento. ¿Está bien ir a llevar flores a una tumba? ¿Para qué? ¿Para qué? Si el muerto está muerto y nada sabe, ¿que va a sacar la nariz y las va a oler? ¿Va a decir gracias por decorarme mi tumba? Qué absurdo, ¿verdad? Vas a llevar flores a un muerto. Nunca mejor dicho, ¿a santo de qué? Qué bobada. Esto es dar pie ya a que el muerto, de un modo u otro, está pendiente de esto, de tu favor hacia él, después de vivo ya, cuando ya se ha muerto. Pues, ¿cuántos cristianos no están haciendo esto? Católicos y protestantes. Que lo hagan gente que no cree en el cristianismo, pero que lo haga gente que cree en el cristianismo. ¿Qué quiere decir esto? Que ignoran la verdad sobre qué sucede después de la muerte. Por eso es tan importante saber lo que la Biblia nos dice sobre ello. Y luego, más de uno se ahorraría algún susto. Sigamos leyendo. Al día siguiente, por la tarde, estaba tranquilamente en su casa cuando oyó unos golpes. Se levantó caminando hacia la fuente del sonido que estaba en una pared próxima. Cuando llegó, vio con asombro cómo el cuadro que pendía de la pared se separaba de esta y volvía a caer, produciendo los golpes que cada vez eran más fuertes. Corrió a avisar a quien pudo y consiguió que sus hijos y algunos vecinos presenciaran el fenómeno. Nada podía estar produciendo aquello. Pero el cuadro se movía y siguió moviéndose por unos minutos ante el asombro de todos los que se hallaban presentes. El cuadro representaba la Santa Cena. Por algún motivo ella pensó que en el cuadro estaba simbolizado su padre. No lo pensó dos veces y se dirigió a su tumba con un ramo de flores. Desde entonces ningún año se ha vuelto a olvidar y el fenómeno no se ha repetido. O sea, que el muerto le pedía flores. Los hechos son reales, pero ¿prueban que su padre estuviera moviendo el cuadro porque quisiera un ramo de flores sobre su tumba? En absoluto. De la misma manera que, en otro caso distinto, la culpabilidad de una mujer producida por los deseos homicidas que sentía hacia su marido, pudo producir en esta la parálisis completa de uno de sus brazos, lo que en psicología se conoce actualmente como trastorno por conversión, antes parálisis histérica. De la misma manera, repito, pudo la culpabilidad de M, por haber olvidado lo que ella creía su obligación, haber liberado su telergia de forma que hiciera moverse el cuadro. La imaginación y el deseo de la mente humana son capaces de influir en la materia. Todavía no sabemos cómo se hace, pero sabemos que se puede hacer. De la misma forma que podemos conducir un coche sin tener la menor idea de cómo funciona, o de la misma forma que podemos hacer sonar un timbre sin que absolutamente nadie haya visto jamás un electrón. ¿Esto es realmente así? No. Pero claro, hay que dar una explicación técnica a todo esto del espiritismo, ¿verdad? Hipótesis. Comparemos por un momento estas dos hipótesis. Antes de seguir, si os habéis fijado, aquí dice que una misma persona se puede, pensando tantas cosas extrañas, puede llegar a inmovilizar parte de su cuerpo. Esto probablemente es lo que muchos pueden aplicar a Ellen White, la profeta, que cuando iba a escribir precisamente El conflicto de los siglos, el libro más básico que hay después de la Biblia, sufrió unas parálisis en un brazo que le impedía poder escribir. Y ella pudo ver cómo un demonio era el que estaba provocando que su mano no pudiera escribir por esa parálisis. Y tuvo que orar mucho, pero mucho, y hermanos también, para que finalmente ese demonio no pudiese actuar. ¿Para qué? Pues para eso. Porque quería evitar a toda costa que este libro fuera escrito y llegase a la gente. Como ella misma dijo, es el libro que más debería ser distribuido en todo el mundo después de la Biblia. Porque es vital, porque allí nos dice con toda claridad no solo el pasado de la historia de la Iglesia católica y protestantismo, sino cómo Satanás ha ido actuando a través de la historia, utilizando estas denominaciones y otras cosas, y cómo también declara todo lo del espiritismo, cómo Satanás actúa haciendo estas cosas que aquí nos están diciendo que son poderes de las mismas personas, y ella lo denuncia todo de arriba abajo, e incluso habla de las profecías hasta el momento de la venida de Jesús y más allá.
no más allá del más allá de que estamos hablando en este tema, sino después de todo eso. Por eso Satanás no quería que ese libro se publicara. Pues bien, ya veis que lo que aquí nos dicen que pueden ser cosas de tu propia mente, de eso nada de nada. Sí que es cierto, como Ellen White también dice, de que hay personas que se causan la enfermedad ellos mismos mentalmente. Ellos mismos se somatizan hasta el punto en que se crean su propia enfermedad. Pero este no era su caso, ni mucho menos. Hipótesis. Comparemos por un momento estas dos hipótesis. Por un lado tenemos que estos fenómenos pueden estar producidos por una energía de naturaleza casi totalmente desconocida, pero cuya existencia está demostrada experimentalmente y que depende de la mente de cada persona. Por otro lado, podemos pensar que el padre fallecido de M movía el cuadro de la última cena o que Verónica movía la Biblia de Ana y María. ¿Cómo podría Verónica acudir a tantos sitios como se la llama? Sobre todo cuando varias personas en lugares distintos pueden estar invocándolo al mismo tiempo. Si realmente fuera el demonio el que se identifica como tal en numerosísimas sesiones de Ouija, es probable que el ángel caído no tuviera tiempo para hacer nada más. ¿Qué pasa? ¿Que solo existe Satanás? ¿Y el resto de millones de ángeles caídos? ¿Que son los que están actuando para él? ¿Cómo es que puede saber que la estamos invocando? ¿Y cómo puede presentarse de forma tan inmediata como lo hace en muchas ocasiones? Pues sencillamente porque los demonios están ya allí. Solo que, haciendo estas cosas, se les da la posibilidad de manifestarse. ¿Por qué creemos que de seguir existiendo de alguna manera tras la muerte los difuntos tienen el más mínimo interés por saber de nosotros? Especialmente cuando aparentemente contactamos con entidades con las que nunca hemos tenido ninguna relación. Si utilizamos la capacidad de alejarnos un poco y observar el fenómeno con cierto grado de distanciamiento, ¿no es absurdo apagar y encender luces, abrir y cerrar puertas o grifos y desordenar las piezas de una vajilla? ¿Sabéis? Cuando yo estaba dando estudios bíblicos a un vecino mío, que era masón, recuerdo que subí a dar el estudio bíblico, era un sábado, precisamente por la tarde, y su piso era un piso que realmente se veía tétrico de por sí. Pero, bueno, recuerdo que empezamos a hablar, había claridad de día, las luces estaban apagadas porque nos veíamos perfectamente uno delante del otro en el comedor, había al final del comedor un pasillo muy largo, con habitaciones por en medio hasta la última habitación, en el fondo, donde al lado había la puerta de entrada. Y recuerdo que estuvimos hablando precisamente de temas bíblicos, en ese estudio bíblico, no recuerdo bien si estábamos hablando sobre la inmortalidad del alma, pero lo que sí recuerdo muy bien es que mientras yo estaba hablando con él y él conmigo, estábamos muy a gusto hablando, porque cuando se habla de la palabra de Dios, si además hay una buena respuesta por la otra persona, tú te sientes muy bien. Pero empezamos, al menos yo, él después me dijo más o menos lo mismo, empezamos a notar algo extraño. Estaba oscureciendo mientras íbamos hablando, iban pasando las horas, y llegó un momento en que hablábamos cara a cara, a la distancia de 1,5 metros quizás, como mucho, el uno del otro, y yo estaba encarado no hacia las ventanas de la parte donde entraba la luz, sino encarado hacia el pasillo, que estaba todo oscuro ya. Y llegó un momento en que ya prácticamente ni nos veíamos, porque había oscurecido. Él, supongo que estaba tan a gusto hablando, que no le dio por encender la luz. Yo tampoco le decía, enciende la luz. Bueno, me daba cosa, no era mi casa, claro. Pero recuerdo que mientras yo empecé a notar algo extraño, al fondo del pasillo, en una habitación, se empezó a encender una luz y apagar. Él estaba conmigo, no había nadie más allí. ¿Quién encendía y apagaba una luz allí? Yo seguía hablando con él como si nada. Porque ya sabéis que cuando se hace un estudio bíblico, a veces, sobre todo si es una sola persona, se te abre esa persona y te empieza a contar cosas personales, se crea una amistad, un vínculo muy fuerte cuando das un estudio bíblico con otra persona muchas veces. Y con él pasaba esto, había una buena sintonía. Y la luz se iba encendiendo y apagando. Yo seguía hablando con él como si nada. No le hice referencia alguna a eso.
Yo creía que él no lo había visto, ¿eh? Pensaba, este no lo ve porque está de espaldas. Seguía hablando, pam, se encendía, se apagaba. Pero no siempre a la misma velocidad, no con la misma frecuencia. Seguimos hablando no sé cuánto tiempo más así, hasta que finalmente terminamos, hacemos la oración y le digo, escucha, ¿y cómo te lo hacías para encender y apagar la luz desde aquí? Yo ya sabía que evidentemente no lo estaba haciendo él. Y me dijo, ah, ¿tú también lo has visto? Él también se había dado cuenta, pero no me había querido decir nada a mí, a saber porque quizás yo no me asustara o a saber qué. Desde luego gracia no hacía ninguna. Abrimos la puerta, yo me despedí de él, bajé a mi casa y recuerdo que al día siguiente él me llama, vino a hablar conmigo y me dice, ¿sabes, Víctor? Lo que se encendía y se apagaba no era la luz, era la televisión que había en esa habitación. Se encendía y se apagaba sola. Y dice, me dijo, y sabes, recuerdo, y me empezó a explicar experiencias suyas, porque él, aparte de ser masón, era astrólogo, o sea, más vinculación con lo mismo, y había estudiado en un seminario católico. O sea, dos factores, ya de espiritismo y un tercero que, bueno, sin comentarios, ¿no? Y me empezó a contar experiencias suyas. Bueno, ahora no vamos a continuar con esto, ya lo diremos quizás en otro momento, pero él había vivido experiencias verdaderamente que de poca gracia le podían hacer a cualquier persona. Pero estas cosas que dice aquí no eran ni mi energía, ni su energía, ni ninguna fuerza que nosotros tuviéramos, os lo aseguro, os lo aseguro. Si algún creyente teme que todos estos descubrimientos pueden hacerle perder su fe, puede estar tranquilo, aunque en un primer momento pueda parecerlo. Todos podemos seguir manteniendo nuestras creencias religiosas o de cualquier otro tipo aún a la luz de estos datos. Bueno, de eso nada de nada. Podemos seguir pensando que después de morir iremos al cielo o que nos reencarnaremos. Podemos pensar que son los difuntos los que imbuyen en nosotros la información a la que tenemos acceso de forma paranormal. Y también podemos pensar que aunque la telergia sea humana, son entes astrales los que la controlan. Realmente podemos seguir pensándolo. La parapsicología no es incompatible con la religión, de la misma forma que lo es la psicología. Pues qué lejos van de la realidad, ¿eh? Es totalmente incompatible con la religión, con la verdadera, claro. Sin embargo, las hipótesis trascendentales ya no son absolutamente necesarias para explicar estos fenómenos, ¿veis? Hay una explicación, ya se ha arreglado esto. La mejor forma de camuflar una mentira es rodearla de verdades. A veces se interpretan de forma injustificada hechos comprobables y cuando se verifican tendemos a aceptar como verdaderas sus interpretaciones. Separemos los hechos de las interpretaciones, lo comprobable de lo posible y el conocimiento de la creencia. Lo que sepamos será menos, pero de mayor calidad. Ya veis qué formas de darle vueltas para negar lo que es evidente, ¿no? Y entramos ya en la conclusión final. Dice, queridos cibernautas, la Ouija o Ouija no deja de ser un tema interesante, pero no miremos a la ligera este tablero lleno de letras y números. Me he dedicado no solo a leer innumerables escritos y transcripciones antiguas sobre la cuestión. De hecho, he recopilado también de diferentes partes opiniones de estudiosos, parapsicólogos, psicólogos, espiritistas e incluso he transcrito literalmente la opinión de la parte más radical y conservadora de la Iglesia Católica con respecto a este tema. Por eso os lo he puesto yo, porque había una recopilación de información de muchas partes distintas que valía la pena ya poner todas aquí y esta persona ya lo había hecho. Y me temo que a pesar de la radicalidad de las citas señaladas más arriba, otras religiones coincidirían en lo fundamental, puesto que se basarían exclusivamente en la Biblia, ya sea el Antiguo Testamento, escrituras hebreas o el Nuevo Testamento. Todas las religiones, católica, protestante, ortodoxa, judaica e islámica, condenan el espiritismo. Ya os habéis dado cuenta por eso, ¿eh? Se condenan, pero en cambio se apoyan al mismo tiempo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No creen todos en la inmortalidad del alma? Pues entonces el espiritismo está de su mano. Por eso la profecía dice que todas estas denominaciones y creencias van a caer en el engaño satánico, porque todas creen en la inmortalidad del alma.
Me gustaría presentarles más adelante un análisis más profundo basado en las Sagradas Escrituras. No olvidemos que al ser echado de los cielos Lucifer, el ángel caído, asimismo con él fueron echados muchos más ángeles, también llamados legiones. Bueno, depende. Legión aparece en la Biblia un caso en concreto, no aquí en un plural. Los ángeles saben muchas cosas que a los seres humanos nos fueron vedadas. No tengo intención por ahora en entrar en una polémica existencial, pero ante las ciencias ocultas, las mancias, los sistemas de adivinación, la magia, la brujería, ¿es capaz el ser humano de soportar tales conocimientos si no nos conocemos ni siquiera a nosotros mismos? Si observamos de qué manera hemos devastado nuestro planeta, las guerras sin sentido, el poder desmedido de algunos sobre otros, la prepotencia frente a los animales extinguiéndolos. ¿Será esa la razón tan poderosa por la que Yahvé o Jehová Dios echó del paraíso a Eva y a Adán porque comieron la fruta del árbol del bien y del mal o del árbol del conocimiento? Según Génesis 3:22, enseguida Yahvé Dios dijo: ahora el hombre es como uno de nosotros, pues se ha hecho juez de lo bueno y de lo malo, que no vaya también a extender su mano y tomar del árbol de la vida, pues viviría para siempre. ¿Ya ves qué comparaciones está sacando de aquí, Ahora, desde el punto de vista lógico, ¿puede un ente, pensemos en un difunto en este caso, saber de nuestro futuro más que nosotros mismos? Pensemos que hasta nosotros desconocemos que somos capaces de realizar, en un arranque de ira, de tristeza profunda, de euforia, de pasión, ¿no es verdad? O al consultar la Ouija, ¿desencadenamos una facultad oculta en esos seres o en nosotros mismos de realizarse lo que ellos dicen, o mejor dicho, lo que ellos decidan? Mi experiencia personal la grafico en quien es la gata, en la sección Nuestro Rincón Personal. Yo fui una bruja. Mirad, ¿ahora os dais cuenta quién ha escrito esto? Yo fui una bruja y era buena en las distintas mancias que practicaba, aunque no vivía de ello. Pero el hecho de introducirme o dedicarme a estas ciencias no solo trajo la desgracia a mi vida, también viví situaciones que jamás se me había cruzado por la mente que llegara a vivir. Había perdido la fe en Dios por culpa del exceso de información recibido de los testigos de Jehová, quienes no me enseñaron la fe, solo me dieron la posibilidad de refutar la palabra o la opinión de cualquiera que se presentara delante mío a hablarme de Dios. Esto es lo que ella dice. En aquella etapa de mi vida, yo no era más que una enciclopedia arrogante y sorda con patas, poseedora de un conocimiento vacío y hueco. La fe me llegó a través de ver y conocer la sacrificada vida de otras personas que confiaban ciegamente en Dios y con humildad pedían su favor. Me costó dejar de comunicarme con los espíritus. Era un vicio. Llegué a ser tan insegura que antes de salir a la calle consultaba el tarot casi a diario. ¿No habéis conocido personas así? Yo sí, No salen si antes no consultan tarot o, como mínimo, el horóscopo. Pero un buen día lo quemé todo y decidí dejarlo. Se lo prometí a alguien que me escuchó con humildad y se apiadó de mí, nuestro Señor Jesús. Soy cristiana, bautizada en un hermoso convento de la Congregación de las Hermanas Adoratrices en Santiago de Chile, que ayudan a niños en riesgo social y a mujeres con problemas sociales serios. Ya veis quién es ahora esta persona. Llegué allí tratando de hacer algo para que mi vida no estuviera vacía, llena solo de conocimientos como una biblioteca cerrada, dejando que los libros se destruyeran con el paso del tiempo sin intentar salvarlos. Aunque muchas personas me agradecían mis servicios mánticos y ritualísticos, no sentía que llegara a buen puerto esa filosofía de vida. Pero allí en aquel convento encontré a Dios y desde ese momento mi vida ha girado 180 grados. No me he ganado la lotería ni mucho menos, pero mi vida está llena de magia. Dios me dio un don natural, el de la profecía, y también se me presentan mensajes en sueños de personas fallecidas, mis queridos y recordados difuntos. Por tanto, dice que dejó la magia, dice que se hizo católica de un convento, pero en cambio sigue de lleno en el espiritismo. Qué cosas, Si os habéis dado cuenta, esta señora dice que tiene el don de la profecía y de que le hablan en mensajes en sueños personas fallecidas, queridas y recordados difuntos. Lo que está haciendo es sencillamente más espiritismo y sigue estando de lleno en ello. Por un lado hemos visto que sigue diciendo cosas que están bien, pero por otra, cómo iban dando matices por en medio que verdaderamente para nada es lo bíblico.
Ella termina diciendo: volviendo al tema principal de este trabajo, la Ouija no la recomiendo en absoluto a nadie. A los muertos hay que dejarlos tranquilos y en paz. Si ellos deciden, por alguna razón poderosa, comunicarse con nosotros, lo harán sin que medie ningún sistema de comunicación como la Ouija, obligándolos a ellos a acercarse mediante invocaciones. Sigue haciendo ¿qué? Favoreciendo el espiritismo. Los muertos hay que dejarlos tranquilos porque si no, claro, pueden salir, pueden liarla, pueden... Pero, ¿qué esto qué es? Pues bien, ya lo sabemos. Si miran diferentes tableros se darán cuenta de que su contenido es similar, incluyendo los de Egipto, China y otras culturas antiguas que antes ya he mencionado. De alguna manera tienen una forma especial. Ya veis que este sistema ya estaba establecido desde antaño en muchas culturas y civilizaciones antiguas. ¿Qué se hacía? Espiritismo. ¿Por qué creéis que el pueblo de Dios era tan especial y debería ser tan distinto al resto de pueblos? ¿Por qué Dios en el Antiguo Testamento marcaba tan claramente las pautas? Porque si no caían en espiritismo. Y aún hay gente que se pregunta, ¿por qué Dios actuaba así? Madre mía. De la misma manera que se inicia cualquier ritual, con sus elementos en posiciones previamente dispuestas, la Ouija es un ritual más, pero con la diferencia que este no tiene la función que algunos creen de comunicación con el mundo espiritual, sino que es un umbral. Los seres y entidades que habitan en las diferentes zonas dimensionales y en los espacios interdimensionales no pueden ingresar a nuestra realidad, a nuestro plano físico, si no se les invita tácitamente. Y la Ouija es una hermosa tarjeta de invitación, sin fechas, solo con la vida de quien está invitando puesta en bandeja. Lo que nos está diciendo tiene una parte de verdad y pasa casi desapercibido, pero es real. ¿Los demonios pueden aparecer cuando ellos quieran? No. Pueden aparecer y fastidiarte si Dios lo permite, por algo. Por algo Dios puede llegar a permitir eso. Pero sí que es cierto que ellos pueden aparecer si tú ya los invocas, porque Dios quita toda protección y ellos pueden entrar tranquilamente a hacer sus cosas. Eso es abrir una puerta dimensional. ¿Entendéis? Es una especie de fiesta que realizas donde te encuentres, a la cual entran y se incorporan todos los que pueden. El problema es que aquellos entes desagradables que deseamos que se vayan por donde vinieron, no lo harán porque nuestra dimensión toman fuerza, desde la posesión de un cuerpo hasta quedarse tranquilamente a vivir una muy larga temporada en tu hogar y en tu vida. Conozco casos muy cercanos de personas que han tomado este tema a la ligera y han pagado o están todavía pagando las consecuencias. Yo también. Insisto, no recomiendo la Ouija en absoluto. Estar presente o participar en una sesión es, en el fondo, ser esclavo o esclava de las entidades que en esos momentos se presenten a la llamada o a la invocación de la persona que formule las preguntas y sostenga el cursor. Y así termina el escrito de esta señora. Sí, curiosamente pone un gato aquí. El gato es el animal que en espiritismo se considera que es el que ve la parte de los espíritus, ¿vale? Entonces, bueno, esto puede tener una significación. Pero fijaos qué fácil es colar un gol, diciendo también de que esto no lo hagáis porque puede pasar esto, pero en cambio hay lo otro, que resulta que es lo mismo. Detrás es otro tentáculo del mismo pulpo, de Satanás. Por tanto, fijaos si es importante conocer qué sucede después de la muerte. Lo he dicho antes y vuelvo a repetirlo, no me cansaré de repetirlo, porque este va a ser el gran engaño en el que Satanás va a hacer, bajo un mismo manto, va a poner a todo el mundo, porque todo el mundo cree que cuando uno se muere, va a algún sitio. Todas las religiones de todo el mundo. Y los ateos, que ahora, bueno, no creo en nada, no, esto son tonterías, Dios no existe, Satanás tampoco. Cuando vean que estas cosas van a más y que pasan cosas realmente impresionantes, estas personas también se van a posicionar. Y por desgracia la mayor parte de ellos no caerá en manos de Dios, no, sino que se va a poner en manos del enemigo. Porque ya veis, Satanás trabaja a través de los sentidos de un modo impresionante. En fin, sé que era un artículo largo, pero que valía la pena, sobre todo para daros
la parte final, mostrar quién había escrito esto y cómo se mezcla la verdad con el error de un modo tan sutil y tan peligroso. Pues bien, en la próxima conferencia, va a ser la 14ª sobre las puertas dimensionales, si Dios quiere, vamos a leer citas de Ellen White sobre el espiritismo, hablando sobre espiritismo o escribiendo sobre espiritismo. Vamos a leer bastantes citas. Vais a ver como muchas de las cosas que hemos ido viendo hasta ahora, de los distintos ámbitos del espiritismo en general que hemos ido tocando, y aún tocaremos más, Ellen White ya escribió muchas cosas, y cómo desentrañó lo que aún para estas personas que hemos visto que van explicando sus cosas se creen que son cuestiones de difuntos o demás. Pues bien, ya lo veremos en su momento. El tema aún va a dar para algunas conferencias más, porque hemos añadido más cosas aún. Porque ahora que ya estamos puestos, vale la pena que, si Dios quiere, podamos desenmascarar todas estas artimañas de Satanás en la cual tantas personas están cayendo. Yo no esperaba alargar tanto este tema, pero la verdad es que está viniendo así, por algo debe ser. Por tanto, ya os digo ahora que gracias a Dios hay personas que están reaccionando al ver esto y se están alejando de estas cosas y se empiezan a acercar a Dios. Pues bien, por mi parte hoy nada más, y que Dios nos ayude a andar verdaderamente por sus caminos y a conocer la verdad de la Biblia, porque si no, estamos perdidos. Muchas gracias.